San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Aderico Dolzani, de la Sociedad de San Pablo. En el viaje a Jerusalén, Jesús llegó con sus discípulos a Jericó. Seguramente pasó allí una o varias noches como hacían los peregrinos. Jerusalén distaba solo 27 kilómetros, pero todos en subida, con un desnivel de más de 1000 metros. De ahí viene el dicho subir a Jerusalén. Jericó tenía agua, buen clima, especialmente en invierno no hacía frío como en Jerusalén, en la montaña. Por eso Herodes el Grande había hecho construir 2 hermosos palacios, con todas las comodidades, grandes salas y piscinas, para pasar allí el invierno con su familia y la corte. Jesús salía de allí con sus discípulos y una gran multitud, porque la Pascua estaba muy cerca y miles de peregrinos iban a Jerusalén, que en esos días triplicaba su población. Había solo una vía romana segura y otros senderos de montaña, pero muy inseguros. Jesús había hecho este camino muchas veces, desde chico. Con José y María iban todos los años a Jerusalén. En este trayecto coloca Jesús la parábola del buen samaritano, que se compadeció de un viajero asaltado por bandidos. Algo que también sucedía, porque generalmente los peregrinos van muy distraídos. Al salir de Jericó, cuando la vía se estrecha, estaba el ciego Bartimeo. El lugar era estratégico. Todos tenían que pasar por allí y los peregrinos tenían como un rito pascual dar limosnas. Bartimeo se sentó en el suelo y extendió su manto sobre sus rodillas para recibir lo que los buenos peregrinos le daban, apiadándose de su situación. El evangelista insiste mucho sobre el nombre del ciego, cuando sobre tantos otros nada dice del nombre. Timeo, hijo de Bartimeo, que ya en sí significa hijo de Timeo, y así lo afirma 2 veces. Timeo en griego es persona honorable e importante, como también era su padre. El evangelista nos relata así un milagro y al mismo tiempo nos da una catequesis. Hay muchas personas importantes que están ciegas a la realidad. Se ven siempre y solo a sí mismas. Jesús había reprochado esta ceguera hasta a sus propios discípulos. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. A los ojos de los hombres son personas besadas por el éxito y la fortuna del dinero y el poder, pero que viven angustiadas, lejos de Dios y de los demás, porque se creen superiores. Están enceguecidos. Timeo se entera que pasa un peregrino especial, Jesús el Nazareno. Escuchó, pensó y se puso a gritar como un desesperado: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Con este grito pone su angustia antes que su ceguera. Los gritos eran fuertes y molestaban a los peregrinos, por eso lo querían hacer callar, pero él gritaba más fuerte. Jesús se detiene y pide que lo llamen. Se apiada Jesús y también quienes lo ayudan y le dan fuerza y ánimo para salir de su situación. Ánimo, levántate, Él te llama. El ciego se levanta y arroja el manto que había puesto sobre sus rodillas estando sentado para recibir las limosnas en dinero o especies de los peregrinos. Jesús es más importante y cuando lo encontramos tenemos que estar dispuestos a poner todo lo demás en segundo plano. Timeo se levanta, va hacia Jesús, ya con gestos de quien ve, y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Es la misma pregunta que Jesús le había hecho a los 2 discípulos, que querían pedirle algo, y ellos pidieron honor y poder, el de sentarse a su lado en el reino. Hay quienes se dicen discípulos de Jesús y están ciegos, y personas alejadas que comienzan a ver a Jesús y se hacen sus discípulos. Hay discípulos que siguen a Jesús para realizar sus propios proyectos terrenales, y no los que le exige el amor a Dios y al prójimo. Jesús cura al ciego con su sola palabra: vete, tu fe te ha salvado. Lo que nos hace ver es la fe en la palabra de Jesús. Y Timeo comenzó a ver y siguió a Jesús por el camino hacia Jerusalén. Quien tiene la gracia de ver a Jesús, lo sigue. Hoy Jesús con su palabra
nos abre los ojos y podemos seguirlo como hizo Timeo, que lo dejó todo en el mismo momento. Que Dios te bendiga en el día del Señor.